de la UBA, director Diplomatura Internacional, Nueva Agenda del Autismo en la UCA, director Diplomatura en Prácticas Inclusivas en Trastorno del Espectro Autista en Flaxo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, antes que nada agradecer muchísimo a TGD Padres TEA por la invitación para compartir este momento, y también a todos mis colegas, a todas las familias, a todos los que se acercan y que están comprometidos con el tema. La idea era, de una manera breve, introducir una cuestión que nos parece clave, que tiene que ver justamente con la comprensión del autismo desde el desarrollo. Y la comprensión del autismo desde el desarrollo supone tratar, como vamos a ir viendo en esta breve charla, yo diría, que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Y esto lo vamos a ir retomando, pero la idea sería que el árbol no tape el bosque, ¿no? Y tiene que ver justamente con el propio video que ustedes hicieron, excelente video que ustedes presentaron al inicio. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando. ¿Alguien sabe música? ¿Alguien conoce esto? Esto se llama coda. Es un... Paola es música, es cantante, ¿no? O sea, yo no tengo idea, pero lo encontré y dije, no me puede servir. Esto se llama coda. Y la coda, esta es una notación musical, así como la clave de sol, o como, yo qué sé, una corchea, es una notación. Y a mí me sirve como una ayuda a memoria para este tema que estamos planteando de que el árbol no nos tape el bosque. ¿Por qué ayuda a memoria? Porque se me ocurre, cuando nosotros hablamos de coda es una notación musical, en general se usa para repetir un estribillo, o para una última parte de una canción, o para volver con un leitmotiv en una canción. Pero también me pareció interesante la palabra coda, además, se usa en el ámbito de la carpintería, y se usa, la coda es como una especie de prisma triangular para unir tablones o para unir maderas. Es decir, que se usa como apoyo, como soporte para. Entonces me gustó esa idea, porque a mí me sirve como una ayuda a memoria. Y al que no sabe de notación musical, por ahí, según la generación y según los gustos, algunos me dicen, pero también es el disco de Led Zeppelin, sí, coda. Entonces nosotros, ¿por qué buscamos ese acrónimo? Porque queremos tener en cuenta un enfoque comprensivo del autismo que exceda el tema de las meras etiquetas, sino que nos ayude de alguna manera a no perder de vista la película, no quedarnos con la foto, no perder de vista la película. Si estamos hablando de desarrollo, el desarrollo es una película, el desarrollo es movimiento, el desarrollo es dinámico. Entonces, ojo con quedarnos con la foto, porque a veces es algo así como dejar de lado los posibles cambios que puede haber en esa película. Insistimos, ¿coda qué significa? Coda lo usamos simplemente como una clave, como una llave, como una especie de password. ¿Para qué? Para entender que para comprender el autismo tenemos que recurrir al menos, digo al menos, tal vez haya más variables, pero al menos a estas variables: los contextos, que es nuestra C o de coda, el desarrollo, la dimensionalidad, por eso decimos coda con doble D, y los apoyos. Es decir, consideramos que estas son ideas clave, que son variables importantes para poder tener una comprensión del autismo que nos sirva para tener mejores planificaciones y diseños de apoyos. En la medida en que puedo comprender el desarrollo, la dimensionalidad, justamente los contextos, voy a poder tener mejor diseño de apoyos. Vamos a avanzar un poquito. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos planteando? Entonces, simplemente que nosotros decimos, bueno, mira, necesitamos algunas llaves. ¿Con qué nos empezamos a encontrar? Con que la categoría diagnóstica ya no es una llave tan específica. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo no sé si lo puse acá.
Nosotros en Autismos estamos planteando ya hace tiempo, con muchos autores, muchos investigadores, justamente ese plural de autismo. Este tema de que el autismo justamente es plural, es diverso. Nos extraña mucho porque encontramos muchas diferencias dentro de un mismo paraguas diagnóstico, dentro de una misma etiqueta diagnóstica. Entonces, por eso decíamos antes, como que las etiquetas no sean el árbol que nos tapa el bosque. Es decir, sabemos que no hay un solo tipo de autismo, sabemos que hay personas singulares, personas muy distintas entre sí, y nosotros usamos un ejemplo que es un poco esquemático, pero cualquiera que está en el ámbito lo puede entender, y el que no está en el ámbito creo que también puede entender de qué hablamos. Y es cuando, por ejemplo, comentamos la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla. Y decimos, por ejemplo, que conocemos a Juanpi, a Sofía, a Diego, a Julieta, y nos encontramos, por ejemplo, con que Juanpi habla y se comunica. Y se comunica y habla con un lenguaje correcto, incluso puede usar una muy buena sintaxis, gramaticalmente muy adecuada. Y entonces encontramos también que Sofi se comunica pero no habla. Se comunica a través de pictogramas, se comunica a través de gestos, se comunica a través de fotografías, pero le cuesta mucho el lenguaje verbal. Diego no habla ni se comunica, tiene muchas dificultades en el área, y Julieta habla, y a veces habla mucho, pero con muy poca función comunicativa. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes saben, que aparecen muchas ecolalias, y a veces son frases largas que repite, pero no con una función comunicativa. En la actualidad esto incluso lo discutiríamos, porque se está estudiando cada vez más la funcionalidad de la ecolalia. Incluso aquello que pensamos que no comunica, probablemente esté comunicando ansiedad, ¿no? Pero acá estamos hablando de la intencionalidad comunicativa, cuando alguien quiere decir, dame un vaso de agua. O sea, la intención de comunicar a través de algún signo, de algún significante, y en ese contexto intersubjetivo. ¿Por qué ponemos a Juanpi, a Sofía, a Diego, Julieta? Que pueden ser cualquiera de nuestros hijos, cualquiera de nuestros pacientes, cualquiera de nuestros alumnos. Porque los 4 chicos tienen una etiqueta diagnóstica de autismo. Ahora son muy diferentes entre sí y usamos el campo de la comunicación y el lenguaje justamente para entender cómo, teniendo esa etiqueta diagnóstica, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque en realidad, ¿cómo puede ser que sean tan diferentes y tengan la misma etiqueta diagnóstica? Y la idea justamente no es que prescindamos de los diagnósticos, no es esa la idea, pero la idea es que es muy importante tener un diagnóstico para comprender, pero el diagnóstico no tiene que estar descontextualizado del enfoque CODA. Es decir, el diagnóstico no tiene que estar descontextualizado de entender los contextos, entender el desarrollo y la dimensionalidad del desarrollo para brindar los apoyos necesarios. Por eso insistimos, en ese sentido, en que evidentemente, si hablamos de esa pluralidad, vamos a pasar esta, podemos, como se planteaba recién, discutir la terminología en función de esa complejidad, en función de esa pluralidad. Entonces, hablamos de trastorno, hablamos de forma de ser, hablamos de una condición, hablamos como nos sugería Vygotsky. Vygotsky lo decía en los años 30. En los años 30, Lev Vygotsky decía que había formas diversas, vías diversas de desarrollo. No hablaba de una teleología del desarrollo, es decir, que vos vas desde acá, de bebé, y vas a llegar hasta allá. Hasta el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Sí, bueno, hay distintas vías, y esas vías ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con las distintas trayectorias de desarrollo, tienen que ver con las culturas, tienen que ver con la intervención familiar, con la intervención educativa. Es decir, que el desarrollo puede seguir diferentes vías, y la idea, repito, una idea muy antigua ya, pero muy nueva, si se quiere, en algunos contextos todavía, de Vygotsky, es justamente una idea de diversidad en función de que el desarrollo puede seguir diferentes vías. Ahora,
está de moda hablar de neurodiversidad, pero esto es lo que estaba diciendo Vygotsky en los años 30, ¿no? Entonces, claro, necesitamos volver a decirnos que todos los cerebros son diferentes, necesitamos volver a decirnos que todas las personas somos diferentes. Bueno, digamos neurodiversidad, hablemos de diferentes vías de desarrollo, y también el planteo de trastorno o expresión de esa diversidad subjetiva, esa condición diferente que no implica justamente una expresión de diversidad. ¿Por qué tanto miedo a la diferencia? ¿Por qué todo tiene que ser uniforme e igual? Incluso la etiqueta diagnóstica. Ay, no, me dijeron que tiene autismo, pero mirá qué bien que hace tal cosa. O mirá cómo se vincula, y si se vincula tan bien, entonces voy a sospechar. ¿Por qué? Porque es un poco ese temor a esa diversidad, a convivir con esa diversidad. En este campo tendríamos que decir que lo común es la diversidad. Y por eso nos asombramos frente a estos desafíos del desarrollo que todos tenemos, pero en particular que cada uno de los niños tiene y niñas, porque justamente nos siguen asombrando, porque muestran unas capacidades en unas áreas, otras capacidades diferentes en otras. Y es interesante porque si nosotros planteamos, bueno, ¿qué pasa en los manuales? Bueno, justamente cuando decimos que los manuales se vienen peleando con la realidad, ustedes saben que los manuales internacionales, hace unos años, nos hablaban de trastornos profundos del desarrollo. Y hoy sabemos que no son profundos, o en muy pocos casos, afortunadamente, son, entre comillas, profundos. Entonces, ¿por qué vamos a decir profundos? Además de trastornos, no solo trastornos, sino profundos. Entonces, acá hay una cuestión clave cuando decimos que hay esta lucha en relación con las categorías de los manuales, porque después aparece otra etiqueta que es trastornos generalizados del desarrollo. Generalizado. Está mal en todo, es generalizado. Tu problema es generalizado. Hoy sabemos que eso tampoco es así. Afortunadamente también se van cambiando las etiquetas, pero lo que tenemos que saber es que las etiquetas diagnósticas son artefactos culturales. ¿Qué quiere decir? Son inventos de la cultura. No nos tenemos que casar con ellas. Nos tienen que ayudar a comprender fenómenos, pero sabiendo que son inventos de la cultura. Y esos inventos van cambiando en la medida que se investiga más, se investiga mejor, se conoce más, se conoce mejor, y por eso cambian los manuales. CIE 9, CIE 10, CIE 11, DSM-4, DSM-5, vendrá un DSM-6, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las cosas, pero la idea es que podamos comprender mejor, que podamos comprender mejor. No tenemos mucho tiempo, pero sí quería hacer mención a un querido amigo y maestro con el que nos formamos en el área de terapia cognitiva posracionalista, que fue un italiano, Vittorio Guidano, un profesor de psicopatología de la Universidad de Roma, que tenía ideas muy interesantes en esta idea de pensar no en función de una enfermedad o de patologizar las conductas o el funcionamiento humano, sino justamente de unos continuos dimensionales que iban de formas más flexibles, abstractas e integradas, a unas formas más rígidas, más concretas, menos integradas. ¿Qué quiero decir? Miren, les doy un ejemplo muy concreto. En Estados Unidos, además de esas clasificaciones, hay subclasificaciones, ¿no? Que acá también se usan. Por ejemplo, para el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, hay una subclasificación que es checkers, chequeadores. Vos vas y decís, a ver si cerré el gas, ponele. Una vez. Saludás al perro, buscás la llave, ¿dónde había dejado la llave? Cerré el gas 2 veces. A chequear. Pero si nosotros seguimos este esquema de Guidano, en realidad uno podría decir, mira, hoy chequeé 3 veces el gas. Ese es un problema en sí mismo, estoy enfermo, es una patología. Ojo, ¿qué va a decir Guidano acá? Vean en qué medida ese síntoma se convierte en disfuncional para la vida de la persona.
Porque si no es disfuncional, ¿qué sería disfuncional? Tengo que chequear 42 veces. Entonces llego tarde a mi trabajo, llego tarde a la cita o llego tarde a la reunión con mis amigos, me van a tomar a mal, me quedaré sin amigos, sin citas, a veces sin trabajo. Es decir, estoy exagerando, pero lo que quiero decir es, realmente el problema es cuando es disfuncional. A Pablito le encanta ir y volver, mira, va y vuelve, corre para acá y viene para acá, corre, va y vuelve. ¿Y eso lo hace las 24 horas? No, un rato, pero no me gusta que lo haga. ¿Por qué? Si él disfruta. ¿Es disfuncional corretear? Sería disfuncional corretear todo el día, ¿no? Veía una mamá, Mónica, de Paraguay, que me decía, súper sabia, y me decía, yo a mi hijo lo dejo autistear un rato de vez en cuando. Porque feliz, va, viene, corre, ¿no? O sea, yo ahora me estoy moviendo, y si me dicen que tengo que dar esto sentadito ahí paralizado, la verdad que me costaría mucho. Si a alguien le molesta, bueno, pero lo mismo. O sea, el tema no es patologizar cualquier conducta. El tema es ver en qué medida se convierte en disfuncional, ¿no? Y entonces, estas ideas de Vittorio son importantes para nuestro marco, para entender justamente esta idea de tener en cuenta contextos, desarrollo, dimensionalidad y apoyos. Si avanzamos un poco históricamente, esto voy a ser muy breve porque podríamos dar una tarde entera con cada uno de estos puntos, pero esta idea de la dimensionalidad es una idea que aparece, en realidad ya aparece en los textos de Asperger. El doctor Hans Asperger en el 44 ya empieza a escribir esto de, él habla de un abanico de posibilidades y de diferencias en los mismos sujetos. Las que podríamos decir, terminan de oficializar en este campo son Lorna Wynne y Judith Gould a fines de los 70, cuando ellas hablan de la dimensionalidad. Y es muy interesante porque ellas mismas dicen en un testimonio posterior y bastante más reciente, dicen, y bueno, los humanos somos como obsesivos de las etiquetas, pero nosotros estamos arrepentidas de haber puesto la etiqueta porque estábamos pensando más en las dimensiones. Estábamos pensando más en un continuo, ¿no? Como decimos, en un arco iris. Y en el arco iris es muy difícil definir dónde termina el color clarito y empieza el otro color. ¿Cómo son los espectros de color? Y a eso se refieren cuando dicen espectro autista o continuo autista. Es muy difícil dar con el contorno, con el borde. Pero a muchos seres humanos eso nos vuelve locos. Necesitamos las cajitas. Necesitamos, a ver, el punto de corte. ¿Dónde está el punto de corte? Fíjense, no me quiero extender por ahí, pero fíjense la gran revelación entre DSM-4, TR y DSM-5. Bueno, no vamos a hablar más de síndrome de Asperger, vamos a hablar de TEA nivel 1. ¿Por qué? Porque autismo Asperger, decían, tenemos problemas con el punto de corte. De acá para allá, ¿dónde empiezan unos, dónde terminan otros? Estoy siendo un poco simplista, pero ¿y qué pasa entre TEA de nivel 1 y TEA de nivel 2? ¿Cuál es el punto de corte? Tampoco se sabe. Entonces, ahí me acuerdo de un biólogo brillante, Stephen Gould, que decía, los seres humanos muchas veces, decían los taxonomistas, los que hacen muchas clasificaciones, confunden la invención de un nombre con la solución de un problema. Una cosa es inventar un nombre. Bueno, ahora barramos con el síndrome de Asperger, ponemos TEA nivel 1. ¿Solucionamos el problema desde el punto de vista nosológico? No. Entonces, digo, estos son detalles, pero es importante tenerlos en cuenta desde una mirada que tiende justamente a comprender procesos, más que a congelar estados. Comprender procesos que son procesos dinámicos. La idea de Ángel Rivière, Ángel en ese sentido un querido maestro, un querido amigo, Ángel Rivière desde la Universidad Autónoma de Madrid, fue el director, además de mi tesis de doctorado en Madrid. Ángel en los años 90 planteó justamente esto, el inventario de espectro autista. Y el inventario de espectro autista, si tenemos tiempo, vamos a comentar brevemente, pero justamente lo que trata de hacer es tener en cuenta en el desarrollo, de 12 dimensiones del desarrollo,
tener en cuenta justamente esa dimensionalidad, es decir, que no es todo nada, no es habla o no habla, no es se comunica o no se comunica. Entonces, lo que él hace con el IDEA, que no es un test psicométrico, sino que es una evaluación cualitativa del desarrollo, justamente es tratar de comprender. ¿Para qué? Para poder brindar mejores apoyos. Lo mismo en el A2 nuevo, que después del A2G, en el A2 2, Lordi y colaboradores lo que tratan de plantear justamente es una perspectiva también dimensional. Y entonces cada una de las áreas me está mostrando dimensiones. Se comunica, por ejemplo, señalando, señala y coordina el señalar con el mirar, coordina el señalar con el mirar, con la vocalización. Es decir, que cualitativamente lo que trata de poner ahí es, bueno, una dimensión, no es que lo tiene o no lo tiene, lo hace o no lo hace, no es on-off, sino que son procesos, y muchos tratan de captar esos procesos. El DSM-5, con todas las discusiones que puede haber, también ha hecho un cambio entre un sistema de clasificación categorial a un sistema dimensional. Aunque sigue habiendo ahí categorías, pero en definitiva lo que trata de ponderar justamente es entender las dimensiones del desarrollo. También tenemos ese ejemplo en distintos programas. En uno de los programas, por ejemplo, de intervención, como el programa de intervención temprana de Denver, de Roger C. Dawson, también está esa mirada desde el desarrollo y las dimensiones del desarrollo, ¿no? O en el programa CERTS. Es decir, que hay varios programas que están trabajando sobre justamente el desarrollo y las dimensiones del desarrollo. Y en ese sentido, si vamos a contextos, desarrollo, dimensionalidad y apoyos, simplemente plantear algunas cuestiones que nos parecen importantes. Yo diría que son como apuntes borradores para tener en cuenta este enfoque. El primero es el de contextos. Ahí a mí me gusta mucho este chiste que muchos conocen, que es el de Tute, que le dice el médico, ¿dónde le duele? Y el tipo le dice, en casa, ¿no? Porque lo que uno espera en general es que el problema o el dolor esté localizado. ¿Localizado dónde? En el tipo, ahí, en el paciente. Está adentro de él, está encarnado. Y sin embargo, lo que está diciendo este paciente es otra cosa. Es un dolor, podemos decir, encarnado pero distribuido. Quiere decir que su problema lo tiene en relación con un contexto, no es meramente que le duele algo que está en él. Y esto nos hace pensar en la idea de contexto. En general, tratamos al contexto como si fuera algo fijo, como si fuera un entorno físico y nada más. ¿Me siguen? Y entonces lo que queremos plantear es una idea de contexto que sea una idea dinámica, desde esta idea de contextos amigables, contextos cálidos, jugar de local o de visitante, descentrar la mirada de la perspectiva individual o reduccionista, de decir, bueno, es el sujeto el que tiene el problema, ¿no? Es Lucas el que tiene el berrinche. Pero vamos a ver, ¿cuándo tiene Lucas el berrinche? Le preguntas a la mamá. La mamá te dice, con mucho sentido del humor, ¿no? Una vez me decía, esto es un combo, Lucas berrinche, porque está siempre. Y entonces, ¿es siempre? No, la verdad es que no es siempre. Lo que pasa es que me están recalcando mucho. Y entonces me dice, en general llega mi hermano y me pasa algo raro, dice, porque Lucas a su tío lo quiere mucho. Pero cuando lo ve al principio, se tira al suelo y grita. Entonces empezamos a ver qué pasaba con eso. Y el tío de Lucas es una persona súper cariñosa, pero también súper expansiva y tiene como una voz de tenor, que es un saludo, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos? Claro, ¿no será que esos umbrales sensoriales que... Vamos a ver si el tío lo saluda agitando la mano y con voz un poco más bajita. Y entonces, las cosas cambian. Entonces, ¿qué queremos decir? Cuando estamos hablando de contexto, estamos hablando de un proceso dinámico, estamos hablando de un entramado. El contexto no es solo lo que está afuera, no es solo lo que rodea al sujeto. El contexto se construye entre el sujeto y otros sujetos, y también los ambientes físicos. Fíjense, acá hay algunas definiciones, no vamos a profundizar cuestiones que por ahí son muy teóricas, pero
yo lo tomo esto de la psicología cultural, o sea, de los neovigosquianos, como Michael Cole, por ejemplo, o Engström. ¿Y qué dicen? Que el contexto implica el establecimiento de un sistema de relaciones, una trama. Texto quiere decir tejido, contexto es un entretejido. Y entonces, Lucas no es que tenga él en alguna parte de su cuerpo inscripto el berrinche, como si fuera un microchip de berrinche. No, es que de repente, cuando gritan mucho, nos damos cuenta, su mamá se da cuenta, que cuando hay demasiado grito, eso lo perturba. Y entonces, bueno, si lo leemos desde esta definición de contexto, entendemos, como decía el chiste de Tute, ¿no? ¿Dónde tiene el problema? ¿No? ¿Dónde le duele? Bueno, en casa. Bueno, en este caso, Lucas sería la voz de mi tío, pero no soy yo. Es que la voz de mi tío es insoportable y además tenía razón. Entonces, claro, si lo vemos desde esta particular mirada, leía, no sé si muchos de ustedes deben conocer Hilde de Klerk, los trabajos que tiene sobre todo sobre su hijo, sobre el autismo en primera persona, donde ella interpreta situaciones en relación con experiencias personales. Y hay algo que ella cuenta que es muy interesante, y es que su hijo Thomas hacía unos berrinches terribles para ir al supermercado, ¿no? Un chico con autismo, sin lenguaje verbal, o con muy poquitas palabras. Entonces ella empieza a usar como lo que llamamos en general objeto de referencia, ¿no? Mostrar, por ejemplo, una bolsa de las compras, que es una bolsa multicolor, y esa bolsa de las compras anticipa que vamos al súper. Y ella lo hace de manera muy intuitiva y muy bien. Y entonces Thomas empieza a ir al súper ya sin berrinches, sin problemas, porque la bolsa de colores es el súper. Y entonces ahí, cuando decimos que aquello que entrelaza, ese contexto que es como un entramado, miren este ejemplo, que me pareció muy gráfico. Su papá lo tiene que llevar al súper y le pregunta a su mamá, no la veía, le pregunta por teléfono, mira, a la tarde vamos al súper, pero no sé si tomas porque por ahí es un berrinche. No, le dice la mamá, vos mostrale la bolsa que vas a ver que hay allá. Bueno, ¿cómo resultó? Un desastre. Un desastre. Thomas hizo todos los más floridos. Problemas de conducta, pataleo, berrinche. Y entonces la mamá sí le pregunta, ¿pero usaste la bolsa? Y el papá le dice, sí, usé la bolsa blanca que estaba colgada en la cocina. No, la mamá se da cuenta. La bolsa blanca es la que usamos para ir a la pileta. Entonces fíjense qué interesante. ¿El problema es de Thomas? ¿O nada más que de Thomas? No, es que vos le estás diciendo, vamos a la pileta y lo llevas al supermercado. Alta traición. A mí eso no me lo hacen. O espero que no lo hagan. A cualquiera le daría bronca. Entonces, ¿por qué decimos esto del tejido? Porque justamente ese contexto, bolsa de colores, entreteje el contexto supermercado. La bolsa blanca entreteje el contexto pileta. Y eso tenemos que empezar a entenderlo. No es... Y hay otra cosa que es importante, que no sé si nos va a dar tiempo de plantear acá. No sé si nos va a dar tiempo, pero creo que lo puse por acá. Cuando hablamos de la ecología del desarrollo humano, ahí esa palabra experimenta. Eso es muy importante, porque en esta idea que tenemos de desarrollo, por lo menos en nuestra idea de desarrollo, en la mía en particular, estamos pensando el desarrollo desde el punto de vista psicogenético, estamos pensando el desarrollo desde el punto de vista socioconstructivista, donde el sujeto realmente es un sujeto activo. Y entonces, no es solamente cómo es el contexto, cómo es el ambiente. Cuando decimos que se entreteje, es porque hay varios que tejen. No es que ese nene o esa nena, simplemente, como si fueran tablas rasas, ¿sí? Aceptan, entienden lo que vos haces afuera y ya está, eso es el contexto. No, cuidado, cuidado. Cuidado porque ahí caemos a veces en algunos problemas. Vamos a ver, vamos a hacer un contexto súper silencioso. Para algunos chicos el súper silencio es pesadillesco. Ojo,
Y entonces necesitan música, y algunos necesitan ponerse auriculares y escuchar música, necesitan un mínimo estímulo, no tanto silencio. ¿Me siguen lo que quiero decir? Por ahí lo que para Javi es un estímulo maravilloso, para otro es un sobreestímulo, un estímulo pobre o un estímulo aversivo. Por eso no es solamente cuál es el estímulo, es cómo el sujeto lo experimenta. No es simplemente armar un escenario y un ambiente externo. El contexto está vivo. El contexto está vivo. Esto no es muy científico, pero está vivo. ¿Qué quiero decir? Que el contexto va a depender de la interacción entre los sujetos, va a depender de cómo cada uno experimenta esas situaciones. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en pasar de la tercera persona a la primera persona. ¿Qué quiere decir eso? La frase que se usa en los movimientos de derechos civiles, sociales, que ustedes conocen, nada sobre nosotros sin nosotros. Si lo pasamos eso a una perspectiva de intervención clínica, educativa, eso es lo que se está haciendo en los últimos años, justamente, cuando decimos, bueno, escuchemos a las familias, escuchemos a las personas con autismo, a ver las que pueden manifestarse o cómo puedan manifestarse, qué nos dicen, cómo lo dicen, qué sienten, por qué a la primera persona. Porque si no, pensamos que el mundo ideal o el ambiente ideal es X. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ir a un aula donde vaciamos todo pintado de blanco, no hay ningún estímulo, parece un hospicio. Y por ahí Javi está feliz ahí, pero Lucas, no, es un agobio para Lucas, todo ese blanco, sin ningún objeto, sin ningún afiche, sin ningún nada. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay que tener cuidado, porque cuando nosotros estamos planteando justamente en centrarnos en la persona, no sé cómo estoy de tiempo. Preparé para toda la tarde, me parece. Perdón, por dónde seguir. Cuando nosotros, vuelvo arriba después, vuelvo arriba. Cuando nosotros planteamos centrarnos en la persona, esta es una foto que me regaló Javier Tamarit, que muchos deben conocer, ¿conocen? Que justamente esta foto, Javier Tamarit, un querido amigo de España, esta foto, que primero uno lo usamos mucho en los talleres, con docentes, con terapeutas, sobre todo con docentes, para trabajar el tema de la intervención centrada en la persona, planificación centrada en la persona, porque ahí todos van en café, lo hacemos corto, pero cuando miramos acá, ¿ven ahí? Ahí se ve un rostro humano, ¿no? Y el tema justamente que ya comenzamos a hablar está vinculado con esto. Cuando hablamos de los contextos y que están vivos y que son interactivos, para poder entender cómo brindar los mejores apoyos, justamente no nos estamos centrando en los programas. Porque el programa por ahí te dice eso, que la habitación esté vacía, que la habitación esté silenciosa, que la habitación esté no sé qué, que no sé qué, que no... Bueno, por ahí ese programa es muy bueno para Joaco, pero es una porquería para Florencia, que le gustan otras cosas. Entonces, si nos centramos en los programas, estamos perdidos. Si nos centramos en la patología, estamos perdidos. Si nos centramos en las etiquetas diagnósticas, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque veíamos la diferencia recién entre Juanpi, Sofía. Si solo me baso en la etiqueta autismo, ¿y qué programa voy a usar? ¿Qué intervención voy a tener? Claro, la idea, si lo pensamos desde acá, la idea, esto también es muy conocido de Maslow, ¿no? Si tu única herramienta es un martillo, tendés a tratar como cada problema como si fuera un clavo. Es decir, la idea justamente es tener en cuenta esta perspectiva de no centrarnos en los programas, no centrarnos en la etiqueta diagnóstica, centrarnos en la persona. Y para centrarnos en la persona, que no es un mero eslogan, porque centrarnos en las personas, ¿qué significa? Significa centrarnos en sus contextos, sus creencias, su cultura, las creencias de la familia, el contexto familiar. Ahí hablaba de ecología de los sistemas humanos, no tenemos tiempo, pero hay un gran investigador, creo que no suficientemente reconocido, que se llamaba Bronfenbrenner, que justamente fue el que habló de la ecología del sistema humano, del sistema cognitivo, y hablaba justamente de eso, de microsistemas, era una especie de muñecas rusas interconectadas, de microsistemas, el bebé, por ejemplo, en la familia, pero también de mesosistemas, macrosistemas.
Porque no es lo mismo un contexto sociocultural más vulnerable o un contexto de pobreza. Y no es lo mismo, entonces, cómo afectar ese microsistema, sistemas más amplios, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, cuando decimos, bueno, ¿qué programa utilizamos? No pongamos el carro delante de los caballos. Es decir, no es qué programa utilizamos como si los programas fueran prêt-à-porter, ¿no? Que tenés el programa, entonces le das el mismo programa. Hay que desconfiar, yo creo, de las instituciones que trabajan, que se casan con un programa y le quieren vender el mismo programa a todos los chicos o a todas las familias. ¿Por qué? Porque el programa que puede ser muy bueno para unos, por ahí no es tan bueno para otros. Yo puedo decir, mira, en el caso de Florencia, ¿cómo podemos definir la intervención? La podemos definir en virtud de haber estudiado, de haber entendido sus contextos, sus gustos, sus intereses, sus umbrales sensoriales, sus relaciones con la familia, los horarios de la familia, la cultura familiar, los niveles de desarrollo en las distintas áreas, en la comunicación y el lenguaje, en la interacción social, en la simbolización, en el juego, en la flexibilidad, teniendo en cuenta esa perspectiva dimensional, y recién ahí voy a poder tener en claro cuáles son los apoyos. Ese es un librito ya bastante antiguo, pero que sigue estando vigente, que es gratuito, que es Planificación centrada en la persona. Es un documento que había hecho FEAS. Se baja gratuitamente a internet, Planificación centrada en la persona. Y hay otro documento muy bonito también, y creo que está vinculado con esta idea, que no es que ellos lo digan, pero creo que tiene que ver con esta idea de la ecología del desarrollo. Hay uno que se llama Planificación centrada en la familia. ¿Por qué? Porque yo no voy a descontextualizar la persona del contexto familiar, ¿no? Tienen que ir, no sé, a la fono, sí, pero si la fonoaudióloga vive a 400 kilómetros, ¿cómo hacen? Es decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en ese sentido, planteamos esta idea de las ayudas, y sí es importante, si vamos a la A de los apoyos, sí es importante tener en cuenta que todos en algún momento de la vida necesitamos ayudas, que los apoyos pueden ir cambiando. Algunos de ustedes saben que hay incluso distintos manuales sobre sistemas de apoyos, pero la idea justamente de los apoyos es que el cambio de los apoyos implica que el apoyo es un andamiaje, es decir, que esas ayudas se utilizan como herramientas para disminuir barreras, que las ayudas pueden ser distintos dispositivos. Ahora tenemos un montón de dispositivos además técnicos, tenemos procesos didácticos, tenemos distintos tipos de programas, pero siempre en definitiva las ayudas son personas. Nuestra unidad de análisis, ahí en los contextos que decíamos que se entretejen, están vinculadas con la intersubjetividad, Por eso decimos, si pensamos en esa categoría de andamiaje de Brunner, por eso muchas veces usamos este dibujo, que es justamente, mirá, el ayudante de cocina acá puede tener las mejores intenciones, puede tener el mejor compromiso, puede estar súper entusiasmado, pero si usa la herramienta equivocada, ahí un exprimidor de naranjas para romper huevos, si usa la herramienta equivocada lo va a hacer muy mal. Y para no usar la herramienta equivocada, no es que tengo que tener 400 certificaciones en 400.000 programas distintos. Lo que tengo que entender es a la persona y su desarrollo, qué es lo que necesita, cuáles son los intereses, qué le gusta, ¿no? Cuáles son sus mayores desafíos, cuáles son las barreras que se van construyendo en esos contextos. Entonces, el andamiaje en ese sentido tiene unas características que es importante tenerlas en cuenta, que es audible y visible. El apoyo se ve, se escucha, y ahí hay todo lo que sabemos, agendas, pictogramas. ¿Para qué? Para construir contextos amigables, o al menos tratar de construirlos. Decíamos que no depende solamente de nosotros, depende de la interacción con el otro, que al otro le guste, que el otro se sienta cómodo, que el otro se sienta acogido en ese contexto. Audible y visible quiere decir que es un dispositivo práctico, ajustable a los niveles de competencias, ajustable a los niveles de desarrollo. Para eso necesito tener en cuenta no solamente el desarrollo, como decíamos antes, sino las dimensiones del desarrollo.
Por ejemplo, hablamos de teoría de la mente. Hay autores que hablan de ceguera mental. Ese es un error conceptual. Ceguera mental, ¿qué quiere decir? Que no tenés ni idea de las capacidades mentalistas, que sos ciego mentalmente. Ojo, no. Tenemos que verlo como un continuo dimensional. ¿Hay problemas en teoría de la mente? Sí. ¿Hay problemas en comprender emociones, atribuir emociones? Sí. Pero no es un problema todo o nada. Hay chicos que pueden comprender emociones. Hay chicos incluso un poquito más sutiles y que ya están usando palabras con mayor picardía. Están empezando a hacer algunas cosas parecidas al engaño a veces. La vez pasada una nena en la escuela había escrito algo, había que hacer una autocorrección. Entonces había escrito algo y había que autocorregirse y ponerse bien o mal. Ya se dio cuenta que estaba mal, entonces lo borró y lo puso bien, y después se puso bien. La maestra integradora sentía que estaba pecando, pero yo le decía, no digas nada, porque ese es un logro. Nunca. Claro, nosotros brindamos cuando los chicos nos engañan o nos mienten, en nuestro contexto, digamos. Pero claro, en general no es así, los papás con los hijos, ¿no? O con los alumnos, o con pacientes. Pero, ¿qué estamos viendo ahí? Justamente esa perspectiva dimensional. Por eso no es que sea ceguera mental, en todo caso miopía mental o ambliopía mental. Es decir, hay una dificultad, sí, pero lo tenemos que ver en esa dimensionalidad del desarrollo. Y por otra parte, ¿qué es temporal? Temporal. Los andamiajes son temporales. ¿Qué quiere decir? Que en la medida de lo posible se van retirando. Porque lo que tiene que ganar cada persona, cada sujeto es autonomía. La mayor que pueda, el mayor nivel de autonomía posible. Si nunca lo dejo de ayudar, o sea, aunque sea retirar lo mínimo que se puede retirar. Y esto hacerlo de manera planificada, no dejarlo sin red, sino de manera planificada. Y ahora sí voy a poner los últimos, porque creo que ya me debo estar súper pasado. Que no es este. Justamente si hablamos de autonomía o autodeterminación, simplemente plantear que por más objetivos de aquí a ahora y para pasado mañana que tengamos, siempre nuestros objetivos de trabajo en relación con los apoyos tienen que pensar en el futuro. En el futuro que tiene que ver con autonomía, autodeterminación, autovalimiento. Cuando se habla de bienestar y calidad de vida en los manuales hay un montón de definiciones muy bonitas, pero nosotros insistimos en que calidad de vida implica participación en la mayor cantidad de contextos posibles. Cuanto más contextos de inclusión, mejor calidad de vida. No voy a ir con mi hijo ya al cumpleaños de la prima porque la última vez se metió bajo la mesa y gritó, entonces no vamos a los cumpleaños. No voy a ir al restaurante o al McDonald's porque le robó comida al de al lado. Ya la escuela no, si la última vez hizo un escándalo en la escuela, casi le pega a la maestra. O al final, entonces, yo en Ayudas para Aprender pongo casa tomada, ¿no? Como decir, bueno, ya tenemos la casa tomada, encerrémoslo en una habitación. No es la idea. La idea es que puede estar en la escuela, puede estar en el restaurante, puede estar en el cumpleaños, pero necesita apoyos. No lo dejemos librado a su suerte. Necesita apoyos para poder ser incluido en distintos contextos. Y en ese sentido, sí tengamos en cuenta que esos apoyos justamente son fundamentales en relación con el trabajo en equipo. El trabajo con las familias, no para la familia, no para el sujeto, con cada una de las personas, con cada una de las familias. Y esta idea de que cuando nos unimos, nadie se cae. Y con esto termino, de nuevo, apelando a Tute, porque una de las peores barreras, como decían en la introducción, una de las peores barreras es la ignorancia. Y entonces ya no puede ser esa una coartada en la escuela o incluso en los profesionales. No estamos preparados. ¿Cómo no estamos preparados? Está la convención que hoy veíamos con Alexia. Es decir, este chiste de Tuti a mí me resuena por ahí, ¿no? No sé, siento que no estoy preparado para el compromiso. Llevamos 20 años de casados, Raúl. Vamos, o sea, ya está.
no podemos ya invocar que no estamos preparados. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir en encuentros como estos, en el trabajo en las escuelas, en el trabajo en las universidades, en el trabajo en la formación, en el trabajo con las familias, seguir haciendo que todos podamos tomar cada día mayor nivel de conciencia. Gracias, muchísimas gracias.